Muy bien, vamos a continuar. Bien, damos inicio entonces y bienvenidos al último tema de nuestro primer día de nuestro segundo Congreso Internacional de Actualización Médica. El tema a desarrollar es el tema de hipertensión y paciente crónico. Más allá de la cifra, estratificación de riesgo y tratamiento personalizado. La ponencia estará a cargo del doctor Carlos Enrique Ruiz Mori. Él prefiere que le digan Enrique Ruiz, lo conozco de mucho tiempo. Médico cardiólogo formado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor en gestión de salud, magíster en docencia e investigación, consolidado una sólida trayectoria académica científica. Sin duda alguna, una de las cosas que tenemos que agradecer en la medicina es que el doctor Enrique Ruiz haya puesto en el panorama mundial una subespecialidad que, diría yo, nace conjuntamente acá en el Perú en cardio-oncología, porque él es el médico jefe de cardiología del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Así que tengo el grato placer de dejarlo con ustedes a un gran expositor y un gran médico, el doctor Carlos Enrique Ruiz Mori. Recibamos con un fuerte aplauso. Ante todo, muy buenas tardes. Quiero agradecer la presentación del doctor Yoshimoto y al laboratorio Vago por haberme invitado a participar de este segundo evento que hemos tenido. El año pasado tuvimos también la oportunidad de estar acá y desarrollar un tema que tiene vigencia y siempre va a estar vigente en todas nuestras consultas. Esto de la hipertensión arterial no es un producto solamente para cardiología. Esto más bien es un tema general, porque el problema de la hipertensión arterial prácticamente lo ven todos los especialistas, incluso ahora hasta pediatría, porque la hipertensión se está viendo en gente cada vez más joven, por diversos estilos de vida. Y entonces esto ya no es un problema exclusivo de los cardiólogos, más es de medicina interna, de los mismos ginecólogos. Entonces este es un campo amplio. Y lo primero que tenemos que ver es que esto es un proceso crónico. El paciente bien diagnosticado de hipertensión arterial, pues lo va a tener que sufrir toda la vida, pero bien diagnosticado, porque a veces sucede que uno diagnostica mal al paciente, no lo evalúa en forma adecuada y prácticamente después resulta que las cifras son normales. Que ha habido un error en el diagnóstico, pero generalmente el paciente diagnosticado en forma adecuada va a tener el diagnóstico toda la vida. Por lo tanto, la hipertensión pasa a ser una condición crónica, en donde el paciente no necesariamente va a estar en tratamiento farmacológico. Algunos pacientes, pero que son pocos, cambiando estilos de vida, pueden controlar su presión arterial, pero son muy pocos. La mayoría necesitan el tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Porque lamentablemente no pueden cambiar el estilo de vida. Pueden decir, por ejemplo, yo debo consumir mis alimentos bajo en sal, pero lo que sucede es que yo almuerzo en la calle y no puedo hacer eso. No tengo un horario adecuado, mis comidas no son las que yo quisiera, pero en mi casa me preparan comida baja en sal, pero no la puedo consumir. O yo también puedo decir, no voy a tener estrés, y eso no se puede evitar. Entonces, el estilo de vida lamentablemente no se puede controlar muchas veces, y por eso es que tienen que estar los pacientes en un tratamiento farmacológico. Y si bien la hipertensión arterial es un problema que se inicia en las arterias, el problema serio es que esto puede avanzar hacia los llamados órganos blancos, como vamos a ver después. La hipertensión, si bien se inicia en las arterias, pero esto va a comprometer el riñón, el cerebro, el corazón, el endotelio. Y básicamente se basa en relación a determinados parámetros que han sido considerados normales.
Y estos parámetros, lamentablemente, en las guías han sufrido una serie de cambios y la guía, por ejemplo, americana tiene su esquema que, si bien lo presenta internacionalmente, no lo pueden seguir sus médicos porque no logran alcanzar las metas que se plantean. Generalmente, estas cifras de presión que se establecen como parámetros normales se basan en estudios epidemiológicos. Y en el año 2024, la Comunidad Europea establece el valor de 140,90. Vuelve a ratificar el 140,90 para considerar el límite de presión normal o de presión ya elevada. Uno puede decir, sí, pero la escuela americana dice otro valor. Pero en este momento, la mayoría de las escuelas, excepto la de Estados Unidos, mantenemos el 14,9. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y los europeos han tratado de simplificar todavía esto más. Ahora, por ejemplo, se habla de presión arterial no elevada cuando está por debajo de 120,70, presión arterial elevada cuando está entre 120 y 140 la máxima y 70,90 la mínima. Pero la cifra que sirve de límite entre lo normal y lo patológico es 140,90. Entonces, esto es lo que tenemos que seguir, porque todos siguen esto. La parte latinoamericana, los asiáticos, todos van a mantener el 14,9. Los americanos, en un estudio, fue un estudio hecho por pacientes en sus hogares, este estudio estableció un 13,8, el estudio Spring. Pero lamentablemente los mismos médicos en Estados Unidos no pueden alcanzar controlar la presión a 14,9 y más difícil va a llevar a 13,8. Pero en papeles ellos dicen 13,8 en Estados Unidos, a pesar de que los médicos no lo pueden conseguir. Entonces, para nosotros como países latinoamericanos seguimos esta guía en donde mantenemos siempre el 14,9 como parámetro. Ahora, ¿por qué es importante que en este día, en esta tarde, podamos nosotros hablar de hipertensión arterial? Es básicamente por dos situaciones. La primera de ellas es su frecuencia, qué tan frecuente es el problema de la hipertensión arterial. Y en segundo lugar, las complicaciones que trae la hipertensión arterial como tal. A nivel mundial, más o menos, la población hipertensa está bordeando el 35 a 40%. Es el promedio. Nosotros estamos también probablemente alrededor del 30% de hipertensión en la población adulta. Pero vean ustedes cómo ha ido creciendo el problema de la hipertensión. Para 1980 había alrededor casi de 700 millones de pacientes hipertensos. Pues lo que ha sucedido en el tiempo, yéndose más o menos hacia el 2025, se llegó a la cifra de 1.400 millones. Entonces vean ustedes cómo esto va creciendo y lamentablemente muchos países han tratado de frenar el problema de la hipertensión arterial, pero este es un problema no solamente de especialistas, sino este es un problema prácticamente que engloba todo el entorno de salud. Acá tiene que intervenir la parte social, tiene que venir toda una serie de cambios para poder controlar la presión arterial y evitar que esto siga incrementándose. Pero todas las medidas que se hacen parecen que no tienen acogida. Diferentes países tratan de hacer algo, pero no en forma conjunta para poder frenar en algo el problema de la hipertensión arterial. Y el otro problema de la hipertensión arterial es su morbimortalidad. ¿Por qué? Porque el ser diagnosticado de hipertensión arterial no es una cuestión de moda. A veces le decimos al paciente, bienvenido al club de los hipertensos. Pero eso no es un club. ¿Por qué? Porque la persona que es hipertensa acorta su expectativa de vida. Entonces, uno va a observar, por ejemplo, en el caso de los infartos, pues más o menos la mitad de los pacientes que tienen un infarto son hipertensos. Las 2/3 partes de los pacientes que hacen un stroke son hipertensos. Entonces, la hipertensión arterial lo que definitivamente establece es que si no controla su presión, la expectativa de vida de este paciente se va a acortar. Y se va a acortar
generando toda una serie de problemas también desde el punto de vista social. Vean ustedes, en forma mundial, más o menos hay 7 millones de pacientes que mueren por enfermedad isquémica, pero la mitad de ellos es porque no controlaban la presión arterial, la mitad de ellos. Y cuando vemos el problema del cerebro vascular, del stroke, de los 5 millones de personas que fallecen por stroke al año, vean ustedes que el motivo, más del 60% son hipertensos no controlados. Y entonces uno dice, pero ¿por qué no controlamos en forma adecuada la hipertensión arterial? Pues hay una serie de motivos, pero la realidad, como ustedes pueden ver, cada hora mueren más o menos 12 personas a causa de enfermedades cardiovasculares, todas relacionadas a hipertensión arterial. Y entonces uno tiene que ir viendo qué es lo que sucede. Lo primero es que el paciente hipertenso no es solamente hipertenso. Con frecuencia son pacientes que tienen otros factores de riesgo, tienen otros problemas. Puede ser un paciente hipertenso, coronario, que ha podido tener un stroke, que es diabético, dislipidémico. No es que tiene solamente una sola patología, tiene más de una patología con frecuencia. Y entonces lo que vamos a ver es que si en algún momento uno empieza a observar el paciente con hipertensión arterial, solamente con hipertensión arterial, tiene un riesgo de desarrollar un evento cardiovascular. Pero vean cómo esta cifra se incrementa cuando el paciente es hipertenso y tiene colesterol elevado, o si el paciente es diabético, o si fuma, y vean ustedes cómo poco a poco se va incrementando, y esa es la realidad. El paciente hipertenso tiene otras comorbilidades que aumentan el riesgo y estos pacientes se van a complicar. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando diagnosticamos en forma adecuada a un paciente hipertenso es establecer su riesgo cardiovascular. Y hay una serie de tablas que se pueden utilizar para establecer el riesgo. Pero, ¿qué es lo que significa el riesgo? Vean ustedes, acá, si tenemos, digamos, la representación del Titanic, nosotros sabemos que la historia que nos cuentan es que esto choca contra un iceberg y bueno, hay mucha población que fallece allí. Pero si ustedes ven, uno ya sabe cómo es el final de esta película. Pero ¿qué sucede si yo tengo un paciente que es hipertenso? Y que ese paciente hipertenso tiene dislipidemia. Y que ese paciente hipertenso dislipidémico es un fumador. Y si aparte de eso todavía es un paciente diabético. ¿Qué esperamos de ese paciente? Eso es una muerte prácticamente anunciada. O le va a dar un infarto agudo de miocardio, o le va a dar un accidente cerebrovascular, o de repente hace una muerte súbita. Entonces, eso ya sabemos. Pero nosotros le damos, digamos, el tiempo adecuado, la información adecuada al paciente cuando tiene esos factores de riesgo, si sabemos cuál va a ser el final. Mucho depende de lo que el médico y el paciente, cosa que lamentablemente se va perdiendo por el ritmo de vida, por el tipo de trabajo que se hace. Ahora hay telemedicina que tratan de hacerlo en forma pues virtual y se pierde la relación entre médico-paciente. El paciente tiene que participar del diagnóstico, incluso del tratamiento, para que pueda cumplir en forma adecuada. Y lo que sucede es que este esquema que nosotros tenemos se ve incrementado, se ve acelerado este proceso por los estilos de vida desfavorables que tenemos. Vivimos en una situación de estrés, vivimos con un tipo de alimentación no adecuada, generamos por diversos motivos el problema del sedentarismo. Los niños ya no pueden salir a jugar porque los pueden secuestrar, no pueden jugar pelota afuera, todos están metidos delante de una computadora. ¿Qué generamos? Obesidad, sedentarismo, y todo eso que está haciendo está empujando a que esta embarcación finalmente termine complicándose, a que estos sujetos terminen con enfermedad cardiovascular y dentro de ellos la condición, en este caso, es de la hipertensión arterial. Entonces, ser hipertenso no es ser parte de un club, es tener un síndrome que puede y que le va a acortar la expectativa de vida al paciente. Y es lo que nosotros debemos tratar de alguna forma de ver. Esto es un conjunto de riesgos, de factores de riesgo. Si uno ve, por ejemplo, a este joven que está con esta dama,
uno podría decir, ¿este paciente tiene algún riesgo? Pues uno diría, pues en este caso no, pero si yo veo toda la imagen completa, estoy viendo probablemente de que está llegando el esposo va a mirar las zapatillas que están ahí y al costado mire todo lo que está. Ese joven está en un altísimo riesgo. ¿Pero por qué? Porque estamos viendo todo completo. Si nosotros nos dedicamos a ver solamente al paciente hipertenso con su presión elevada y no vemos que es un fumador, que es un diabético, que tiene otras comorbilidades, podemos decir, esta persona pues no le va a pasar nada. Hay que establecer, lo primero que debemos hacer después del diagnóstico es establecer, eso es lo que les quiero dar, establecer el riesgo de estos pacientes. Hay diferentes scores que se pueden utilizar, lo pueden encontrar en forma virtual, varios scores. Generalmente nosotros lo que tratamos de utilizar son cosas simples que todos puedan hacer. Hay 4 factores de riesgo muy importantes, que es lo que les puse: hipertensión, tabaco, colesterol y diabetes. Si de esos 4 tiene por lo menos 2 o más, es un paciente de alto riesgo. Debemos darle el mayor esmero de tratar de controlarle la presión, pero debo entender su riesgo global, donde está el perfil lipídico, donde está el hábito de fumar. Yo no sé si ustedes preguntan a sus pacientes, ¿fuman o no? ¿Preguntan? Pues yo creo que la mayoría no pregunta. ¿Por qué no preguntan? Porque dicen, no me quiero meter en este problema porque no encontramos solución. Si yo quisiera, por ejemplo, yo voy a un hospital y digo, quiero dejar de fumar, ¿a dónde me envían? ¿Hay alguna unidad antitabaco en sus hospitales? No. ¿Hay alguna clínica antitabaco? Tampoco. ¿Hay programas contra el tabaco? Sí, hay programas. Programas que se inician con 20 personas y después terminamos con 1 o 2 y todo se terminó. Se fracasa mucho en estos programas. Entonces, nuestra inercia pues ayuda en cierto modo a que el tabaquismo, si bien ha disminuido, porque eso ha disminuido en el país y a nivel mundial, por eso es que hay en cierto modo una disminución de ciertos cánceres tipo pulmón, pero tenemos que hacer más cosas para poder controlar esta situación. Entonces, condición después de establecer el diagnóstico es establecer el riesgo. ¿Y por qué debemos establecer el riesgo? De acuerdo a tablas, las tablas nos permiten decir cuándo debemos empezar a darle tratamiento. Y bueno, las guías nos dicen que primero intentemos régimen higiénico dietético. Y en algunos pacientes sí podemos darnos esa oportunidad. Pero la mayoría es muy probable que termine recibiendo tratamiento farmacológico. Y el paciente debe participar de la decisión del medicamento. Nosotros tenemos que ver la manera que el paciente participe de la decisión. Uno le explica y le dice, mire, esto está sucediendo y hay que darle tratamiento. Estos son los medicamentos que yo recomiendo. Él debe, de alguna forma, estar inmiscuido en la decisión de decir si voy a seguir tal o cual tratamiento. Y los tratamientos están en base a obtener un objetivo, tener una presión por debajo de 140/90. Ese es nuestro objetivo. Pero que tiene que haber un régimen higiénico dietético. Sí, comer bajo en sal, tratar de tener una disminución del estrés, etcétera, etcétera. Pero finalmente tenemos que llegar a los cuatro grupos farmacológicos. Uno es el que tiene que ver con el eje renina-angiotensina, que acá está dividido, inhibidores de la ECA y los sartanes. Después tenemos los diuréticos, los calcioantagonistas y los beta-bloqueadores. Esas son las familias que nosotros tenemos para manejar el problema de la hipertensión. Pero ojo, estos medicamentos solamente van a controlar el 30% de la población hipertensa. Solo el 30%. No vamos a controlar más. Y tenemos que escoger de acuerdo al proceso fisiopatológico de la hipertensión si esto es un problema del eje renina-angiotensina, si esto es un problema de la actividad simpática o esto tiene que ver algo con el sodio y la retención de agua. Basado en esto es que uno establece si al paciente le vamos a escoger o un diurético o un fármaco que está actuando sobre el eje renina-angiotensina o sobre la actividad adrenérgica. Pero
recuerden que solamente el 30% van ahí. Si no controlo la presión, ¿qué debemos hacer? Pues muchos pueden decir, aumentemos la dosis, ¿no? Dupliquemos la dosis del tratamiento. De la monoterapia, lo que debemos hacer es darle el doble de la dosis. Pero si yo le aumento la dosis, también estoy aumentando los efectos colaterales. Y entonces, con un medicamento, un calcio antagonista, tipo nifedipino, le doy un poco de edema de miembros inferiores. Si le duplico la dosis, lo más probable es que sí pueda haber ese efecto colateral más frecuente. Entonces, lo que se ha visto, y esto lo mantiene la escuela europea más que la americana, es que lo mejor es usar terapias combinadas. Eso es lo que debemos tener. Si con un fármaco no logramos el objetivo, tenemos que pasar a terapias combinadas. Y las terapias combinadas prácticamente van a controlar el 70% restante. Entonces, de hecho, ya nosotros tenemos que ir viendo a qué paciente debemos ir, a monoterapia y a cuál a terapia combinada. Pues bien, lo que nosotros hemos avanzado es entender que, ojo, el tratamiento de la hipertensión no es cuestión de suerte. No le voy a dar la cajita que tengo en mi escritorio y se lo voy a dar. Todos bajan la presión, pero no lo bajan igual. Si yo tengo a una persona de 30, 35 años que tiene un cargo muy importante y que vive con un estrés permanente y viene con presión alta, solamente cuando le estrecho la mano voy a ver cómo está la tensión de este sujeto. Y me voy dando cuenta que esta persona tiene mucha actividad adrenérgica. ¿Y cuál es el motivo fisiopatológico? Probablemente la actividad adrenérgica. Tomo la presión, 15/10, ¿y cómo está la frecuencia cardíaca? 103 latidos por minuto. Este es un paciente hipertenso con mucha actividad adrenérgica. ¿Qué debemos darle? Un betabloqueador. No, pero démosle un diurético. No funciona. No funciona. Por eso tengo que entender la fisiopatología para yo poder más o menos establecer el tratamiento. El tratamiento no es cuestión de suerte. Y entonces lo que se ha establecido es esta guía, este esquema que tenemos, que es digamos, un buen referente para poder manejar a nuestros pacientes. Acá lo primero que debemos dar es o un inhibidor de ECA o un ARA2. Eso es lo primero que tenemos que ver. O un inhibidor de la ECA, primero va el inhibidor de la ECA y después va el ARA2. Pero uno de los dos ustedes tienen que decidir. El inhibidor de la ECA, en un 6 a 9% puede dar tos. Esos pacientes probablemente pasen a un ARA2 para mantener el mismo esquema. Y a eso yo tengo que agregarle o un diurético o un calcio antagonista. De tal forma que yo le voy a dar dos fármacos, terapia combinada en este paciente. Si después de 3 semanas no hemos logrado el éxito del tratamiento, no hemos logrado controlar la presión arterial, voy a seguir manteniendo el inhibidor de la ECA o el ARA a la misma dosis, no tengo por qué cambiarlo, y lo que voy a hacer es darle el diurético más el calcio antagonista. Ese es el segundo paso. Y si después de 3 semanas sigue con la presión elevada, lo que se hace es agregar la espironolactona, que es un medicamento bastante útil pero que no se usa de entrada, y con esa espironolactona se le debe enviar a que ya un especialista puede evaluar por qué está haciendo una hipertensión que no se controla en forma adecuada. Pero esos son los pasos que nosotros tenemos que seguir para el manejo del paciente hipertenso. Entonces aparece un concepto que dice hipertensión resistente. Hay hipertensión resistente. Es cierto, hay hipertensión resistente, pero lo que sucede es que prácticamente por diversos motivos el tratamiento no está bien establecido. Y hay una serie de errores que pueden suceder y en realidad no es que sea hipertensión resistente. Para poder definir hipertensión resistente es que la persona tiene que estar usando por lo menos 3 antihipertensivos y a dosis adecuadas, y una de ellas debe incluir a un diurético. Con esos 3 medicamentos a dosis óptimas, si no controlo la presión, puedo catalogarlo como una hipertensión resistente, que es de difícil manejo. En esos casos, nosotros que tenemos hipertensión de este tipo, hay una serie de situaciones que en realidad
el paciente está mal manejado y por eso es que no controlamos la presión. No es que sea un hipertenso resistente. Por ejemplo, si el paciente no está cumpliendo bien su tratamiento, si las dosis no son las adecuadas, el hipertenso de bata blanca, o de repente se está haciendo una mala técnica de la presión. Si uno corrige o ve si hay esas situaciones, el paciente no es que sea un hipertenso resistente, sino que no se está controlando la presión como debe ser. Hay que registrar la presión. Entonces, estas son unas situaciones frecuentes que pueden suceder. Y lo que se ve en general en todos los países es que hay una situación de la mala adherencia al tratamiento. Un grueso de pacientes no siguen el tratamiento como debe ser. ¿Y por qué no siguen el tratamiento? Porque el paciente no controla su presión como nosotros quisiéramos. El paciente está con 16-10, llega al consultorio porque le toca su consulta. Le preguntamos, ¿ha tomado sus medicinas? Hace 2 semanas, 3 semanas ya no lo tomo. Pero ¿por qué esta persona no está continuando con el tratamiento? Entonces, uno tiene que evaluar eso. Y entonces hay que ver la adherencia de los pacientes al tratamiento. Y cuando uno analiza esta situación, ¿por qué la hipertensión, siendo un problema tan frecuente, tan conocida, controlamos a un 20%? En el Perú controlamos adecuadamente al 20% de los 5 millones de hipertensos que deben haber en el país. Estamos controlando solamente a 1 millón. Estamos controlando significa tenerlos en niveles óptimos. Entonces, ¿por qué no logramos tener éxito? ¿Qué dirían? ¿Por qué el paciente con hipertensión no va al médico y lo busca y le dice, ay, que estoy con la presión alta? ¿Ah? Eso, porque no tiene síntomas. Recuerden que la hipertensión es generalmente asintomática. De cada 10 hipertensos, 2, máximo 3 tienen síntomas, dolor de cabeza, mareos, tinnitus, 2 de cada 10. El grueso de la población no está controlándose. ¿Por qué? Porque no tienen síntomas. Entonces, ¿para qué tomo esta medicina si me siento bien? Y la mayoría de los pacientes, por ejemplo, cuando hacen un stroke, un ACV, cuando llaman al médico, lo primero que dicen, no doctor, ya mi medicina no lo tomo hace 1 mes, 2 meses. ¿Y por qué no lo toman? Ah, pues porque me siento bien. Porque me siento bien. ¿Para qué voy a tomar remedio si estoy bien? Pues mire, ahora ya está con su hemiplegia. Ya tuvo su derrame cerebral. Y es que precisamente uno de los síntomas que hace que los pacientes vayan al médico, ¿cuál es? El dolor. Tiene que haber un síntoma. Pero el problema es que la hipertensión a veces da un poco de cefalea global, engorro, pero ligero, que le permite trabajar a la persona y por eso dice, no tengo nada. El zumbido de oídos no es en todos. 2 de cada 10 son totalmente asintomáticos. Por eso es que no controlamos la presión como quisiéramos, porque si hubiera una alarma, ya los pacientes estarían en el consultorio. Si hubiera un dolor, el paciente que no le permite trabajar ya estaría en el consultorio diciendo, contróleme la presión. Ese es el problema más importante, en que la presión no se logra controlar porque el paciente no lo ve como un problema de salud. No, yo me siento bien. El médico me quiere dar estas medicinas, pero no son tan importantes. El problema es de la adherencia. Y cuando uno analiza, por ejemplo, en este cuadro la adherencia, vean ustedes, los que tienen el menor riesgo a desarrollar un stroke, son los que tienen a veces mejor cumplimiento que los que tienen un alto riesgo. O sea, los que más necesitan cuidarse no se cuidan. Entonces, esa es la situación que nosotros tenemos en relación a la adherencia. Vean ustedes, esto se hizo un estudio en Estados Unidos de hace algunos años, en donde de cada, por decir, 100 prescripciones que hacen los médicos en Estados Unidos, donde la medicina ya está cubierto por los seguros, el paciente lo único que tiene que hacer es ir a la farmacia y recoger sus remedios. Pues bien, de cada 100 recetas que se da, entre 50 y 70 medicinas que se prescriben están en las farmacias. Pero los pacientes van a recoger sus pastillas solamente el 50%.
el 50%. Entonces, lógicamente, nosotros en nuestro país, donde el acceso a veces a las medicinas es costoso, es entendible que dice, yo no puedo comprar los remedios. Sí, pero en Estados Unidos ya está cubierto por su seguro. Usted lo que tiene que ir es recoger. ¿Pero cuántos recogen? La mitad. Y de ellos, vean ustedes, ¿cuántos lo toman en forma adecuada? Pues prácticamente el 30%. Reciben la medicina, pero no la están tomando como debe ser. Y por otro lado, ¿cuántos vuelven a regresar a la farmacia a recoger las siguientes pastillas? El porcentaje cae al 20%. El 20% de los pacientes están controlados y eso pues indica de que nos falta llegar a la población. Esa es la situación. Entonces, la herencia es mala por diversos factores y en nuestro país también. Por eso es importante el contacto con el paciente para que él participe y se convenza que su tratamiento es importante. Hay una serie de motivos que tienen que ver tanto por el médico como por el paciente para que no exista la adherencia adecuada. Hay problemas en relación a veces que el médico escoge el medicamento en forma inadecuada o le da una dosis que no corresponde, o problemas del mismo paciente, el concepto de enfermedad asintomática, o a veces por los efectos colaterales. Pero hay otra condición que también es muy importante y que nos corresponde a nosotros, directamente a nosotros, pero indirectamente al paciente. Y es que el médico, cuando escribe, a veces ni él mismo lee lo que puede haber escrito. Y el paciente, menos todavía, no entiende lo que está escrito ahí. Y eso sucede. Eso es algo que tenemos que cambiar en las recetas. Felizmente ahora las recetas vienen impresas. Con eso estamos viendo que se mejora el tratamiento. Y precisamente para esos pacientes que tienen hipertensión realmente resistente, se le agrega la espironolactona. La espironolactona no es un antihipertensivo diurético potente, pero tiene grandes beneficios a nivel del aparato cardiovascular. Esto es lo que se agrega, pero a aquellas personas que tienen hipertensión arterial resistente realmente, que no es la mayoría. Y lógicamente uno tiene que buscar las medicinas que son mejor toleradas por los pacientes. Por ejemplo, si nosotros queremos dar diuréticos, sí, es una muy buena droga, el diurético es bueno. Pero hay un problema con el diurético, ¿cuál es? Que es frecuente. Un cirujano que es hipertenso podrá tomar diurético, me va a decir, doctora, tengo que ir al baño, tengo que operar. El diurético me hace ir al baño a cada rato. Eso es cuando el diurético se da al inicio, los primeros 7 días. Después el diurético ya no hace orinar en cantidad siempre y cuando el paciente restrinja la sal. Si ese paciente sigue yendo al baño es porque sigue consumiendo sal. Entonces realmente el diurético tiene otro efecto. Es el efecto sobre la pared arterial que da vasodilatación, pero cuando el sodio está disminuido en sangre. Oiga, pero me hace ir al baño al principio cuando tenemos que botar el exceso de sal. Sí, pero yo sigo yendo al baño. Es que usted no está haciendo una restricción de sal. No significa no comer sal. Lo que hay que hacer es disminuir la sal. ¿A cuánto? Ese es un problema porque nadie lo puede saber. ¿Cuánta sal ustedes le echan a la comida? Una pizca. ¿Y cuánto es una pizca? Es el sabor, es una cuestión un poco difícil de precisar. Pero lo primero, no le eche sal a la comida ya instalada. Ya una vez que han preparado, no le eche sal. Es una buena costumbre. Hay personas que sin necesidad de haber probado la comida ya le están echando sal. Es una costumbre. Es una costumbre que los hijos copian. Si el padre lo hace, desde pequeños, ellos dicen, esto debe ser así. Ellos se echan la sal y cambia el sabor de los niños y no es raro que después vuelvan a ser de repente hipertensos. Muy importante tener en cuenta de que las medicinas tienen efectos colaterales. ¿Por qué los ARA2, los inhibidores de la ECA, son mejor tolerados? Porque aparentemente su efecto es neutro, no da muchos efectos colaterales y por eso es que se prefiere. Eso lo debemos tener en cuenta para ver el medicamento más adecuado para poder darle al paciente y evitar el abandono de tratamiento. Pero lo que sí es claro es que el grueso de la población, y estos son los estudios clínicos que determinaron el manejo de los pacientes hipertensos, lo que indica claramente es que el paciente tiene que tomar por lo menos 2 fármacos
empezamos con monoterapia solamente un 30%. El resto tiene que ir a terapia de 2 o 3 fármacos, que lógicamente debemos saber ubicarlos. Ya desde el 2013, los europeos y los americanos ya daban la recomendación de usar por lo menos 2 fármacos. Ahora, si bien se empezaron a usar 2 fármacos en forma conjunta, lo que se empezó a tratar de obtener era, ¿qué cosa? Máxima eficacia, pero con pocos efectos colaterales. Eso es lo que queremos. La escuela americana es un poco diferente. La escuela americana dice, si empezó con Adalat de 30, pásenle a 60, pásenle a 90, no interesa la dosis, puede ir creciendo, pero los efectos adversos lo vemos después. Los europeos no, los europeos combinan a dosis bajas y por eso ellos dicen máxima eficacia, pero con mínimos efectos colaterales. Ahora, la terapia combinada es una cuestión de moda, porque a veces dicen los médicos prescribimos de moda. No, esto no es una moda, esto es una necesidad que se va viendo. ¿Por qué? Porque definitivamente la hipertensión es una enfermedad crónica y que se basa el control de ella si es que tomamos las medicinas como deben ser. Pero vean ustedes qué es lo que sucede. Cuando una persona toma una sola tableta de un medicamento de una enfermedad crónica, a los 6 meses, más o menos el 80% están siguiendo el tratamiento. Pero si esta persona debería tomar 2 medicinas, resulta que ahora la adherencia al tratamiento cae al 60%. Y si son 3 veces al día, 52%, y así vamos bajando de acuerdo al número de tomas. Por lo tanto, lo que nosotros debemos tratar de hacer es evitar este problema que existe porque nos olvidamos de tomar los remedios. Y por eso es que aparecen las terapias en un solo comprimido. Pero no solamente basta eso, a veces resulta que el grueso de la población toma la medicación pero no lo toma como le indicaron. Tiene que tomar el medicamento mañana y noche. Yo lo tomo solamente en la mañana, porque en la noche ya no necesito porque voy a dormir. No cumplen el tratamiento y eso es lo que se observa. Casi el 60% tienen un mal cumplimiento del tratamiento. Entonces son situaciones reales que nosotros tenemos que ver porque esto es una enfermedad crónica y el paciente crónico hay que tratar de educarlo. Lo mejor, y esto lo dicen las guías, tiene que ser en un solo fármaco porque es una sola toma generalmente. Usamos 2 mecanismos adecuados y podemos controlar mejor la hipertensión en un paciente que va a tener un problema crónico. Y por eso vean ustedes las ventajas que uno tiene cuando el medicamento, pueden ser 2 o 3, ahora hay unos combos de hasta de 3, vean ustedes como cuando se da como una sola tableta, primero que es un tratamiento bastante simple, permite un mayor cumplimiento, la eficacia y la tolerabilidad se ve, hay una serie de beneficios. Lógicamente esto tiene un costo y a veces hay que dar los comprimidos pues por separado, pero ahí ya viene el incumplimiento del tratamiento. Por eso tiene un objetivo el tener las terapias en un solo comprimido, es una gran utilidad. De esta forma nosotros podemos decir que las terapias combinadas, primero es que nos permite actuar sobre los 3 ejes, sobre el sodio, eje renina-angiotensina o sobre el sistema adrenérgico. Número 2, podemos tener un mayor cumplimiento y alcanzamos las metas adecuadas. Hay mayor adherencia, definitivamente, hay mayor protección de órgano blanco porque el paciente cumple el tratamiento y de esa manera conseguimos disminuir la mortalidad. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tratar con este tipo de terapia. Ahora, la historia natural de la hipertensión depende de una serie de factores genéticos. Estos factores genéticos que uno los hereda, lógicamente no necesariamente va a indicar que vamos a desarrollar la enfermedad. Pero lo que sucede es que si tenemos las condiciones adecuadas del medio ambiente, pues lógicamente puedo desarrollar en primer lugar una hipertensión, lo que llaman hipertensión arterial lábil, el hipertenso del mandil blanco, y esto definitivamente, el paciente es hipertenso, pero avanza ya una hipertensión establecida que felizmente en algunos casos termina allí, pero con frecuencia esto avanza a generar hipertensión complicada. ¿Qué complica? Los órganos blancos. Va a afectar primero el cerebro
Y lo podemos evaluar a través de un fondo de ojo, la retinopatía hipertensiva. Podemos verlo en relación al riñón, pero no con la creatinina, porque ya es muy tarde cuando está elevada. Lo que podemos hacer es pedir microalbuminuria. Después tenemos que tener en cuenta el problema de lo que es el endotelio, que también se puede evaluar a través de la ecocardiografía, pero generalmente no se hace con mucha frecuencia, pero se puede evaluar. Y otro órgano comprometido es el corazón, que va a ir a la hipertrofia del ventrículo y que puede desencadenar en un problema isquémico y finalmente en insuficiencia cardíaca con alta mortalidad. Entonces, esta es la historia natural. ¿Dónde debemos actuar? Bueno, lo más adecuado es prevenir la enfermedad. A mis padres son hipertensos, ¿yo puedo tener hipertensión arterial? Sí. ¿Qué puedo hacer? Bueno, por ejemplo, cuide la sal, evite el exceso de sal en lo posible, tener una serie de medidas que corrijan el estilo de vida, eso es lo más favorable que se puede conseguir. Lo ideal es que el paciente no llegue a tener hipertensión. Y si lo llega a desarrollar, evitemos que termine con complicaciones serias. Y para eso lo que necesitamos es el cumplimiento del tratamiento. Entonces, para poder cumplir con el tratamiento, pues necesita una terapia adecuada y un médico que le permita, que le dé las facilidades de que pueda cumplir el tratamiento en forma adecuada. Entonces, los compromisos de la hipertensión sobre órganos blancos es fundamental. Se puede generar daño a nivel renal, a nivel cardíaco, y esto definitivamente va a alterar su expectativa de vida. Y la única manera es controlar la presión. Pues bien, ¿cómo podemos nosotros hacer? Ojo, hay que tener cuidado. La terapia individualizada es lo que tenemos que hacer. Nuestro objetivo es hacer una terapia individualizada. Lo que tenemos son guías que nos permiten tener una idea general. Pero yo tengo que individualizar esta guía que habla de la hipertensión en este paciente que es un paciente diabético, fumador, que tiene estas costumbres, que tiene estos vicios. Eso es lo que yo tengo que establecer. La terapia debe ser individualizada. Nosotros lo que damos es un marco, un macro en general, pero la terapia finalmente tiene que ser individualizada. Y para eso, lógicamente, tenemos que buscar las drogas más adecuadas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, a un paciente hipertenso y este paciente hipertenso tiene enfermedad coronaria, yo debo empezar a darle el tratamiento, en primer lugar, beta bloqueadores. ¿Por qué? Porque los beta bloqueadores me van a proteger a este paciente que tiene enfermedad isquémica, que tiene enfermedad coronaria. Segunda opción es usar un calcio antagonista y después, si es necesario, entro con un inhibidor de la ECA o un ARA2. Pero si este paciente es hipertenso y de raza negra, esto generalmente funciona para Estados Unidos. Acá nuestra raza no es raza pura, es mezcla de raza. Y entonces lo que vamos a tener que en pacientes de raza negra sabemos que los diuréticos y los calcioantagonistas son las drogas de elección. En ellos el eje renina-angiotensina-aldosterona está alterado. Querer dar inhibidores de la ECA o sartanes en este grupo no funciona. Pero esos son para los de raza negra en Estados Unidos. Acá ustedes pueden dar un inhibidor de la ECA a nuestra población morena y como es mezcla de razas, sí puede funcionar, sí se puede utilizar. Entonces, es una condición que nosotros tenemos que ver el tipo de paciente. Pacientes de la tercera edad, fundamental. ¿Por qué? Porque en la hipertensión, en esta población, no llega al 40%. Fácilmente pasa el 50%. De cada 2 hipertensos mayores de 60, 65 años ya tienen hipertensión. Y en ellos es lo que hay que tener mayor cuidado. Drogas de elección, diuréticos y calcioantagonistas. Antes había la tradición de decir, no, pero a los ancianos no hay que bajarles la presión, porque les puede hacer daño al cerebro. ¿Qué edad tiene usted? 80 años. Póngale el 1 delante de su edad. 180, esa es su presión. ¿Cuánto tiene de edad usted? 70 años. Póngale el 1 delante, 170. Esa es su presión. ¿Qué consiguieron? Derrames cerebrales por todos lados. ¿Por qué? La presión debe ser 140/90. En las personas de la tercera edad se puede considerar hasta 15/9, sí. En la gente ya por encima de 75 años
podemos mantener la cifra para nosotros adecuada, mantenerlos en 15. Y esa es una manera de poder controlar y evitar problemas de isquemia. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un hipertenso diabético? Hipertenso diabético hay que proteger el riñón. Drogas más adecuadas, inhibidores de la ECA o ARA2. Calcio antagonistas o diuréticos son drogas adecuadas. Después tenemos insuficiencia cardíaca, inhibidores de la ECA, ARA2, beta bloqueadores y diuréticos. Y un tercer grupo serían los pacientes que tuvieron post-infarto, a quienes el beta bloqueador sigue siendo una droga adecuada. Los beta bloqueadores han sido satanizados, pero siguen siendo muy buenas drogas en muchas patologías de pacientes hipertensos más algo más. Tienen enfermedad coronaria, taquiarritmia, droga de elección. Y para aquellos pacientes hipertensos que están gestando, la metildopa, droga muy buena, los calcio antagonistas también es una muy buena droga y en algunos casos el abetalol. Pacientes que tienen enfermedad renal, droga de elección, inhibidor de la ECA, ARA2, calcio antagonistas o diuréticos. Y finalmente, aquellos que tienen fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una de las arritmias más frecuentes en las personas de tercera a cuarta edad. En ellos, lo primero que hay que dar es betabloqueador. Con eso controlamos la frecuencia cardíaca y también la presión arterial. Se pueden usar calcio antagonistas, inhibidores de la ECA o sartanes, que eso puede ayudar a controlar la presión. Entonces, vean ustedes, el tratamiento de la hipertensión tiene que ser individualizado más o menos a cada patología. No es a todos, porque no van a funcionar como uno quisiera. El tratamiento tiene que ser más adecuado. Finalmente, ¿qué podemos concluir? El objetivo del tratamiento antihipertensivo es el control de la presión y la reducción es lo más importante. Si no reduce mortalidad, no sirve el medicamento. Por eso es que los bloqueadores alfa no se usan en hipertensión, bajan la presión, pero no se usan. La terapia combinada facilita el manejo de la hipertensión arterial y lo más importante es que desde el inicio, después de haber hecho el diagnóstico, hay que estratificar el riesgo del paciente. Muy bien, espero no haberlos confundido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ruiz. Vamos a pasar al segmento de preguntas y para eso invitamos al doctor Miguel Reyes Rocha, médico cardiólogo, jefe del Servicio de Cardiología Clínica del Hospital Rebagliati, coordinador de Cardiología Clínica de la Clínica Anglo-Americana, profesor de Medicina de la UPC y de la Universidad Ricardo Palma. Adelante, doctor. Enrique, hiciste uso perfecto del tiempo. Sí, estaba mirando. Como ha sido tu cumpleaños la semana pasada, yo te iba a regalar 5 minutos más, pero no ha sido necesario. Pasemos a las preguntas. Bien, buenas tardes. Gracias a la doctora Babó por haberme invitado a participar de esta moderación. Doctor Ruiz, tenemos aquí algunas preguntas del público y vamos a empezar por la primera. La primera pregunta dice, dosis de espironolactona en el paciente con hipertensión resistente. La dosis promedio que se usa de espironolactona es 25 miligramos. Una de las condiciones que debemos tener con espironolactona hay que tener cuidado con el potasio. Si ustedes usan espironolactona combinado con un inhibidor de ECA o un ARA2 que retiene el potasio, hay que tener siempre cuidado en esa situación, ¿no? Hay otro problema que existe con espironolactona que es la ginecomastia. A veces molesta y hay que tener cuidado. Felizmente ha aparecido un medicamento, la epleronona, que es una variante de la espironolactona que se utiliza. La dosis es el doble, 50 miligramos como promedio al día, ¿no? Bien, invitamos al público a hacer más preguntas. Tenemos acá una siguiente pregunta, doctor. En el primer nivel de atención, donde no tenemos mapa, encontramos una presión arterial elevada en una consulta de rutina. ¿Cuántos días debemos evaluar la presión o decidir empezar tratamiento de inicio? Claro, ¿cómo diagnosticamos hipertensión en nuestra población alejada que no hay manera de poder colocarle un mapa? Y tampoco les podemos decir, contrólense ustedes la presión en casa, porque tampoco tienen el equipo. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Un valor de presión arterial elevada no hace diagnóstico de nada, porque es un valor. Hay que tener por lo menos 2 valores más referenciales que lo pueden hacer dependiendo del nivel de presión
presión que tenga el paciente. Uno puede hacerle un control al día siguiente o a los 2 días, y basta que ustedes tengan 3 controles de la presión por encima de 140/90, establecen ya el diagnóstico, ¿no? Bien, seguimos con las preguntas. Doctor, en hipertensión resistente, ¿no considera el uso de ansiolíticos o psicoterapia? Sí, hay una serie de consideraciones que tenemos que ver cuando manejamos al paciente hipertenso. Lo primero que debemos pensar es por qué está teniendo hipertensión arterial. De repente es un paciente que es un paciente ya crónico, antiguo, y uno dice, pero ¿qué le ha pasado? ¿Por qué su presión se ha descontrolado? Y a veces pueden haber problemas familiares, a veces puede ser que ha tenido una semana, por ejemplo, de actividades sociales que ha consumido mucho. Entonces, allí es que uno tiene que ver cuál es la causa que está desencadenando la descompensación de la presión. Y si es un problema de ansiedad o de tensión, uno puede utilizar, por ejemplo, las benzodiazepinas, se le puede dar a dosis bajas al paciente. Esto no es que sea un antihipertensivo, pero ayuda a controlar la presión porque estamos actuando sobre la causa. Lo más importante es establecer la causa que está descompensando. Y uno puede utilizar algunos otros medicamentos, por ejemplo, una persona que está con una contractura muscular. Una persona que está con contractura muscular puede usar un miorelajante y le baja un poco la presión. ¿Por qué? Porque es un relajante muscular, no es un antihipertensivo. Es muy frecuente en las personas de edad usan tamsulosina. La tamsulosina es muy buena para el problema de la próstata, pero baja la presión. Por eso es que a veces tratan de darlo en la noche para que el paciente no tenga molestias. Pero resulta que a veces al día siguiente amanece con presión baja. Pues tengo que corregir la dosis de mi tratamiento antihipertensivo para que este paciente pueda recibir la tamsulosina. No es decirle, no, la tamsulosina no lo tome. Puede tomarlo, pero yo le voy a reajustar la medicación. No es raro que el paciente dice, me despierto con mareos y me tomo la presión y estoy en 9,5. ¿Qué usó? Tamsulosina, por ejemplo. Son drogas que también tienen un efecto sobre la presión arterial, ¿no? Muchas veces la tamsulosina es necesaria, además no podemos dejarla de usar. Claro. Y en ese contexto entonces hay que tratar de mantener tamsulosina y disminuir un poco los otros antihipertensivos, ¿cierto? Claro, nosotros no debemos quitarle el medicamento que le está siguiendo, digamos, un tratamiento, ¿no? Es fácil decir, ya no tome tamsulosina, porque el pobre paciente dice, otra vez voy a estar con el problema de la próstata, no voy a poder dormir y ahora la presión está alta. Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de mejorar al paciente hasta cierto punto. Hay lo que se llama pues la toxicidad permisiva. Hasta dónde nosotros debemos permitir que un paciente pueda tener cierto grado de toxicidad y que esa es una situación real. Si ustedes tienen a un paciente con un sangrado digestivo y está con una hemoglobina de 9 y quiero operarlo, pues yo digo, no, le voy a pasar sangre, sí, pero este paciente hasta que lo opere va a seguir sangrando y va a seguir perdiendo sangre. Permito que la hemoglobina baje hasta cierto nivel, no menos de 8,5, y puede entrar a sala de operaciones y en sala de operaciones se le transfunde. Es lo que es la llamada toxicidad permisiva, que es frecuente que nosotros hacemos. Permitimos hacia cierto punto que se produzca un efecto colateral adverso, pero controlado sin tener un mayor daño en el organismo, ¿no? Bien, invitamos a seguir haciendo preguntas. Tenemos todavía algunos minutos más. Una pregunta, Enrique, sobre la investigación de adherencia que hicieron en Estados Unidos. Allá se puede buscar el indicador porque el paciente va a buscar la medicina a la farmacia y entonces uno sabe qué médico la ha recetado. Hicieron la investigación inversa, o sea, qué médicos al hacer la prescripción lograban mayor adherencia y si logran saber qué médicos son los que logran mayor adherencia, si tienen un perfil. Sí, lo que se vio era que aquellos médicos que conversan con el paciente y logran que el paciente participe en la decisión del tratamiento, son los que más cumplen el tratamiento, son los que más... De ahí surgió esta otra condición. Ahora, por ejemplo, en el campo de la oncología, el oncólogo le dice, mire, usted tiene estas opciones, vamos a tomar una decisión, pero usted participa. Y eso tiene que ser en todas las especialidades, de alguna forma,
Porque si no, el paciente dice, este medicamento me lo indicó el doctor. Él está en una nube, él es el médico, y yo tengo que obedecerlo a ciegas. No, sí, y por eso es que sucede generalmente que el paciente no cumple el tratamiento porque él no se siente identificado con el tratamiento. Esto es lo que me han indicado, ya tengo que hacerlo. Pero si él ha participado en la decisión, si él ha entendido un poco del tratamiento, él va a poder tener una mejor adherencia. El problema es que en la consulta tenemos el tiempo suficiente para poder conversar con el paciente, y el paciente está entrando y dice, tengo tos, ya tomé esto y chao. Ese es nuestro mundo, porque tenemos que producir. A nosotros no nos deben decir cuántos pacientes atendió. Lo que yo debería preguntar a los pacientes es, ¿qué tan satisfecho usted se encuentra de la decisión de haber acudido a este centro médico? Esas encuestas no se hacen. Yo he visto varios trabajos que hacen encuestas de satisfacción. Grado de satisfacción, 90% en diferentes instituciones. ¿Y a qué hora le hizo la encuesta? Bueno, antes que el paciente entre al médico. Eso no tiene sentido, está mal hecho. La satisfacción en todos nuestros centros, por más que querramos, es baja. Pero nosotros perdemos una maravillosa oportunidad porque decimos, no tenemos tiempo para conversar con el paciente. Sin embargo, el paciente está ausentado 2 horas para entrar al médico. ¿Y qué he estado viendo? En la televisión, el canal fulano, el otro canal, y no hay videos educativos. Si hasta el banco tenía antes los videos para poder disminuir la tensión, ¿por qué nosotros no tenemos esa oportunidad de que el paciente, mientras nos está esperando, que se eduque, que se eduque? Pero eso lamentablemente pues nos falta mucho, pero esa es una buena oportunidad de poder llegar al paciente y que el paciente conozca sobre su enfermedad. Es muy importante que el paciente participe de la decisión del médico. Sí se han hecho esos estudios. Sí, bueno, importante el mensaje del doctor Ruiz en relación a conversar con el paciente, ¿no? Que el paciente entienda lo que tiene para que pueda aceptar también la decisión de tratamiento que uno le indica. Doctor Ruiz, tenemos aquí ahora sí varias preguntas más. Hay una pregunta bastante larga que dice, con el auge de los inhibidores SGLT2 y los agonistas de GLP-1, ¿cuál es el algoritmo ideal del manejo para el paciente peruano con hipertensión, diabetes y enfermedad renal crónica? Bueno, los inhibidores de SGLT2 ha dado todo un cambio en la cardiología, porque uno de los problemas más serios que tenemos es cuando el paciente llega a insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque la mortalidad por insuficiencia cardíaca, a pesar de los adelantos, es muy alta. Es muy alta. Incluso a los 5 años ya la mayoría de los pacientes están muertos, los que tuvieron insuficiencia cardíaca. Lograr corregir eso es pues un gran esfuerzo. Pues bueno, lo que se encontraron fue que los pacientes diabéticos que estaban usando inhibidores de SGLT2 pues tenían una gran oportunidad de disminuir sus hospitalizaciones cuando eran diagnosticados de insuficiencia cardíaca más diabetes. Entonces ahí empezó a verse el beneficio de los inhibidores SGLT2. Los inhibidores SGLT2, si bien tienen una clara indicación en diabetes, el futuro y el campo más importante es en cardiología. Y dentro de la cardiología, en insuficiencia cardíaca. Pero hay otro campo todavía mucho más interesante que nosotros lo estamos viendo en la parte oncológica. Los pacientes con cáncer ya no se mueren del cáncer, inclusive acá en el Perú. Los dos problemas más serios que tenemos son cáncer de mama y cáncer de próstata. Cáncer de mama, grado de supervivencia en Estados Unidos, 92%. Cáncer de próstata, 93% en Estados Unidos. De supervivencia, lógicamente diagnosticado a tiempo y dándole el tratamiento adecuado. Acá en el país, yo trabajo en el INE, muchos de los oncólogos, viendo el estado clínico del paciente, dicen, señor, usted tiene un cáncer de próstata, pues no se va a morir del cáncer de próstata. Va a seguir tomando su medicación. ¿Qué medicación le dan? Abiraterona, por ejemplo. Abiraterona con prednisona se le da. Mientras el paciente esté en ese tratamiento, va a vivir toda su vida. Entonces, el cáncer se está volviendo una enfermedad crónica, ya no es sinónimo de muerte. Pero la pregunta sería, ¿y de qué se muere entonces el paciente que tiene cáncer? Ya no se muere del cáncer, ¿de qué se muere? Se muere de la enfermedad cardiovascular. ¿Pero por qué se muere de enfermedad cardiovascular? Los prostáticos, el promedio de edad, 60, 65, 70 años. ¿Qué tienen? Enfermedad cardiovascular o tienen factores de riesgo. Le digo, usted tiene cáncer de próstata, tiene que tomar estas medicinas.
¿Y qué hago con mi tratamiento antihipertensivo? Bueno, ya no lo tomo porque son muchas pastillas. Y dejo mi tratamiento antihipertensivo. Sigo con mi abiraterona, estoy muy bien con el tratamiento, mi cáncer de próstata no me está matando y me da un derrame cerebral y me muero del derrame cerebral. Esa es la situación. La enfermedad cardiovascular está matando a los sobrevivientes del cáncer por dos motivos. Uno, porque muchos pacientes, al no tener el apoyo de profesionales sensibilizados con estos problemas, dejan que el paciente abandone el tratamiento. El oncólogo está preocupado de la enfermedad oncológica, pero ¿quién se preocupa de la hipertensión? Pues ya no, pues porque no va al cardiólogo. Y por otro lado, usar, por ejemplo, abiraterona con prednisona. La prednisona sube la presión y la abiraterona todavía sube mucho más la presión porque genera un hiperaldosteronismo secundario por mecanismo de acción. Estos hipertensos se van a descompensar, van a terminar con ACV, o los que no son hipertensos pueden volverse hipertensos y terminar igual con un ACV. Esto es producto del tratamiento oncológico. Muchos de los medicamentos oncológicos generan toxicidad cardíaca y eso es lo que finalmente mata a los pacientes que logran vencer al cáncer. Y eso es lo que nosotros trabajamos en cardiooncología. Evitar que estas personas, el paciente prostático, vaya yendo por cardiooncología, porque hay que controlar la presión. Entre los medicamentos, obligado, espironolactona, es lo que funciona. Ustedes le dan cualquier tratamiento al prostático que está tomando abiraterona con presión alta, no lo van a controlar. Le agregan la espironolactona, santo remedio, porque el mecanismo es un problema de hiperaldosteronismo. Oiga, pero eso no me lo enseñaron en la universidad, eso es cierto. La cardiooncología tiene poco tiempo y es muy diferente manejar los infartos, los problemas coronarios en esta población oncológica y el objetivo es que no se nos muera del problema cardiológico cuando están venciendo al cáncer. Nos queda tiempo para una última pregunta. Ok, una pregunta, a ver, larga, pero creo que podría ser sucinta. Si sabemos que la hipertensión es una enfermedad crónica, ¿cuál es el motivo por el que algunos pacientes de la tercera edad, de un momento a otro y después de décadas de tratamiento antihipertensivo, pueden tener presiones completamente normales y que se mantienen en el tiempo? ¿Cómo es que se pueden mantener así y sin medicación alguna? Que un paciente hipertenso que ya va entrando a la tercera, cuarta edad empieza a normalizar su presión, más o menos lo que trata de decir. Eso puede suceder, pero no es tan frecuente. Lo que sucede es lo siguiente. Conforme nosotros avanzamos con la edad, tercera, cuarta edad, lo que sucede es que la capa elástica de las arterias se pierde. Por eso es que hay rigidez arterial. Las arterias se vuelven tubos. ¿Cuánto tiene presión? 17, 18 con 7. Son los pacientes hipertensos sistólicos aislados. Pero hay un grupo de pacientes que pueden empezar a disminuir su presión, sí, y eso tiene que ver por su estado de nutrición. Los pacientes que entran tercera, cuarta edad, empiezan a tener problemas de desnutrición. Me alimento bien, pero mi dentadura no me ayuda. Mi tubo digestivo no funciona. El paciente empieza a bajar de peso y si baja de peso, baja la presión. Otra condición importante, la persona dice, pero yo como y ya no encuentro sabor a la comida y empiezo a comer menos. No le gusta lo que yo ya estoy cocinando. Es que lo que pasa es que el sabor también se pierde. La gente de tercera, cuarta edad se va perdiendo el sabor. Y eso probablemente algunas personas cuando toman antibióticos o en la época del COVID, después del tratamiento estaban con que no tenían sabor. Y eso les duraba y no comían. Entonces las personas que van entrando a la cuarta edad, ojo, hay que tener mucho cuidado porque es muy probable que estén desnutridos. Yo le doy de comer, sí, pero ya no se absorbe como antes, ya no hay masticación, ya no hay deseo de comer. Entonces uno tiene que tener cuidado de que hay que de todos modos darle el apoyo nutritivo adecuado. Pero esa es una de las condiciones que podían ser por el cual el paciente hipertenso, ya entrando a determinada edad, puede empezar a reducir su presión. Generalmente debería subir, pero hasta cierto momento. Ya después empieza a ser, digamos, un poco el consumismo del sujeto, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos al doctor Enrique Ruiz Mori y al doctor Miguel Reyes Rocha por la brillante exposición y moderación y los invitamos a tomarse la foto oficial. Y también ahí después me quiero incluir para tomarme fotos con el doctor Ruiz
y el doctor Reyes Rocha. Y enseguida viene el sorteo de las 4 becas, solamente para los que están presentes, ¿no, Elizabeth? ¿Sí? Muy bien, vamos a proceder al sorteo de 2 becas para el Congreso Nacional de Endocrinología que se realiza en agosto y 2 becas para el Congreso Nacional de Ortopedia y Traumatología a realizarse el mes de octubre, ambos en Lima. El día de mañana también se van a hacer los mismos sorteos entre los 100 asistentes puntuales que van a ingresar en este grupo selecto de becarios para los congresos antes mencionados. Se va a hacer el sorteo. Nuestra gerente de marketing, Elizabeth Okada, va a dar la fortuna a nuestros colegas. La primera, por supuesto, el número es 223. Muy bien, un aplauso para nuestro colega. Muy bien. ¿Alguien nos puede ayudar por acá para hacer el sorteo más rápido? Son 4. Son 2. Ah, hoy día es 2, mañana es 2. Disculpen. Este es el segundo, el día de hoy. El número es 208. 208. ¿Ya se fue? Ah, no, ahí está la doctora, Mala información. Está la doctora. Fuerte los aplausos, parecen aplausos envidiosos, con cariño deben de aplaudir uno, ¿no? Así es. Excelente. Entonces son 2 becas y mañana se sortean las otras 2. ¿Ok? Yo di mal la información, 1000 disculpas. Ok. El día de hoy ha sido sorteado del Congreso de Endocrino y mañana se van a sortear las 2 becas para traumatología. Muchas gracias a todos, colegas. Dios los bendiga. Descansen mucho. El día de mañana vamos a estar acá a partir de las 8 de la mañana para disfrutar de nuestro segundo Congreso Internacional de Actualización Médica. Muy buenas noches y disfruten como debe ser.